Entonces vamos a empezar. El tema de hoy va a ser radiografía de abdomen. Ok. Entonces, aunque la radiografía de abdomen generalmente no es un método de imagen que a mí me guste mucho, porque es un método que a veces no es muy sensible ni muy específico para detectar pues todas las patologías que pueden haber dentro de la cavidad abdominal, sigue siendo un estudio que se realiza con mucha frecuencia porque pues es muy accesible, es económico y además la ventaja que tiene es que utiliza una dosis de radiación muy pequeña si lo comparamos con otros métodos de imagen como con la tomografía, por ejemplo. Entonces todavía se utiliza con mucha frecuencia la radiografía de abdomen, sobre todo como un estudio inicial en el paciente que tiene dolor abdominal. También se utiliza y es bastante útil en esta situación, en el seguimiento postoperatorio de los pacientes. Acuérdense que cuando un paciente es sometido a una cirugía, a veces después del procedimiento puede tener problemas para evacuar o para canalizar gases, porque pues es un paciente que está acostado, que no está caminando y además por el uso de la anestesia. Entonces, en los pacientes en el postoperatorio inmediato nos sirve para ver si no cursan con un ilio los pacientes, ¿no? Al ratito vamos a ver qué es un ilio. Y la principal utilidad que tiene la radiografía de abdomen es esto. Esto sí quiero que les quede bastante claro. Su principal utilidad es valorar el gas intestinal. O sea, ver la cantidad y la distribución del gas y ver si el paciente no tiene un cuadro de oclusión o un ilio secundario, alguna patología de fondo que tenga el abdomen. Tradicionalmente se toman dos proyecciones en las radiografías de abdomen. Casi siempre es una radiografía con el paciente acostado, boca arriba. Una radiografía, esa se llama anteroposterior en decúbito supino, o sea, con el paciente acostado. Pero también se toma una radiografía en anteroposterior con el paciente de pie, ¿ok? O sea, parado. A veces en los pacientes hospitalizados que no se pueden poner de pie, se puede tomar una radiografía en decúbito lateral izquierdo para sustituir la proyección anteroposterior de pie. Y a veces también en el estudio del dolor abdominal agudo se utiliza una radiografía de tórax en postero anterior. Ahorita también vamos a ver para qué sirven todas estas proyecciones. Entonces, esta sería nuestra radiografía en decúbito supino. Recuerden, radiografía anteroposterior porque los rayos X entran por la parte de adelante del cuerpo del paciente y salen por la parte de atrás, ¿ok? Y aquí tenemos cómo se ve una radiografía normal de abdomen. Vean cómo es normal ver cierto gas, sobre todo a nivel del colon, ¿no? Por ejemplo, aquí esto que tenemos es el ángulo esplénico del colon, y aquí tenemos el colon derecho, que está lleno como de residuo fecal también, pero es normal que veamos cierta cantidad de aire, tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. Esta es la radiografía en bipedestación. Vean cómo también es anteroposterior. Aquí está el tubo de rayos X. Los rayos entran por aquí y salen por la espalda del paciente. Y aquí, si se fijan, la imagen se puede llegar a ver muy parecida a la radiografía en decúbito supino, pero a veces cambia un poquito la distribución del gas intestinal, porque cuando el paciente está de pie, pues el intestino se mueve un poco y a veces el patrón de gas puede verse un poquito diferente al de la radiografía en decúbito supino, ¿ok? Pero la cantidad de gas va a ser la misma prácticamente en las dos proyecciones. Esta es la proyección que a veces se toma en decúbito lateral izquierdo cuando el paciente no se puede poner de pie. También sigue siendo una radiografía en proyección anteroposterior, pero aquí el paciente está acostadito de lado. Y esto nos sirve para valorar este espacio que marcan aquí las flechas blancas. ¿Okay? ¿Qué creen que sea? A ver, ¿qué órgano es el que estamos viendo aquí? Esto que les estoy marcando. ¿Qué órgano es ese? Imagínense, aquí el paciente está acostado de lado, ¿no? Si alcanzan a ver aquí las costillas. Entonces, si está acostado del lado izquierdo, ¿este órgano cuál sería?
El hígado. El hígado, ¿ok? Entonces, esta radiografía en decúbito lateral nos sirve para ver el espacio que hay entre el hígado y la pared abdominal acá. Porque a veces cuando hay, por ejemplo, aire libre en la cavidad abdominal, el aire pues va por gravedad, al estar acostado el paciente en esta posición, el aire va a subir y se va a acumular en este espacio, ¿no? Entre el hígado y la pared abdominal. Entonces, para eso nos sirve la proyección en decúbito lateral izquierdo, para buscar aire libre en ese espacio. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. En este es normal, pero ahorita vamos a ver ejemplos con aire libre. Entonces, así como en la radiografía de tórax, ¿se acuerdan que vimos como que ciertos pasos que tenemos que ir siguiendo para valorar la radiografía? En la radiografía de abdomen también vamos a tener que buscar 4 cosas principalmente, que son estas que están marcadas aquí. Primero y lo más importante, vamos a ver cuál es el patrón de gas intestinal, ver si la cantidad de aire es normal y si está distribuido de forma normal. Después vamos a buscar si hay aire libre. Ya vimos ahorita cómo lo hacemos en la proyección en decúbito lateral izquierdo, pero la proyección de pie también nos sirve para buscar aire libre o la placa de tórax en PA. Ahorita vamos a ver en dónde se va a acumular ese aire cuando existe, ¿no? Vamos a buscar también si hay calcificaciones patológicas en el abdomen. Por ejemplo, si hay un lito en los riñones o un lito cercano a la vejiga, podemos alcanzar a identificarlo. Y vamos a ver también si existen signos de que hay alguna masa ocupativa en el abdomen, o sea, de que haya algún tumor, algún quiste o algo grande que no deba de estar ahí dentro de la cavidad abdominal. Ok, esas son las 4 cosas que valorar, pero de todo esto lo más importante son los primeros 2 puntos. El patrón de gas intestinal y que no haya aire libre. Vamos a ver primero el gas intestinal. Entonces, el gas en el intestino pues lo tenemos tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso o el colon. El colon generalmente va a ir por la parte periférica del abdomen. ¿Cuáles son las porciones del colon? ¿Se acuerdan? ¿Qué segmentos tiene? ¿Qué segmentos tiene el colon? Ascendente. Ascendente. Luego de ahí sigue el colon. Transverso. Transverso. Luego el colon. Descendente. Descendente. Y luego el colon. Los sigmoides. Sigmoides, ¿no? Entonces, esas son las porciones del colon y esas van a estar como en la periferia del abdomen, ¿no? Otra de las características anatómicas importantes del colon es que tiene esto, austras, que son como unos pliegues que se hacen en la mucosa, que los causan las tenias que tiene el colon, ¿no? Y por último, pues el colon típicamente tiene materia fecal. Es normal que tenga cierta cantidad de materia fecal en todo el marco colónico. El intestino delgado, en cambio, generalmente las asas van a encontrarse en la porción central del abdomen y en vez de tener austras, tienen unas estructuras que se llaman las válvulas conniventes, que son como unos pliegues más delgaditos en la pared del intestino delgado. Entonces, vean aquí, esta imagen en su lado izquierdo es una radiografía normal de abdomen. Normalmente aquí abajo les marcan cómo se tomó. Miren, por ejemplo, esta dice ahí en decúbito, o sea, es con el paciente acostado. Y aquí lo que vemos es todo el marco del colon ocupado por materia fecal. Miren, esto, por ejemplo, es el colon ascendente. Se ven como burbujitas de aire y como que tiene un fondo sólido, digamos, ¿no? Entonces, esto es colon ascendente. Por aquí viene el colon transverso. Luego aquí tenemos el colon descendente. Y ya aquí abajo estaría más o menos el colon sigmoides. Vean cómo es toda la periferia del abdomen. ¿Ok? Eso es normal. Y aquí en su imagen de la derecha, pues es también una imagen de cómo se ve el residuo en el colon, o sea, la materia fecal en el colon, ¿no? Como burbujitas de aire y dentro se ve como sólido, ¿no? Entonces, todo esto es normal. Estas son unas imágenes de las austras del colon. Miren, estas son las austras, ¿ok? Forman estos pliegues y en los estudios de radiografía los podemos ver como estas líneas
que van así como dividiendo la pared del colon y que se ven así incompletas. Son líneas como que no alcanzan a llegar hasta la otra pared del colon en donde las estamos viendo, ¿no? Entonces esas son las austras. Son normales y bueno, eso nos puede ayudar a identificar si tenemos dilatación de asas y a veces no sabemos si es intestino delgado o es colon, pues todas estas características del colon nos ayudan. Si vemos austras, pues bueno, pensamos más en colon, o si vemos que está en la periferia la dilatación de las asas, pues pensamos también más en colon. ¿Ok? Y vean en cambio cómo se ven las válvulas conniventes del intestino. ¿Okay? Esta es una asa de intestino delgado y tiene como unos plieguecitos que son más finitos, que se encuentran como más juntitos entre sí, no se encuentran tan distanciados. Y en la radiografía, cuando hay dilatación de asas de intestino delgado, vamos a ver esas válvulas conniventes como estos pliegues que abarcan por completo toda la longitud de la asa que está distendida y que son más numerosos que las austras del colon, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en esta radiografía, aquí sí hay una dilatación de estas asas de intestino. O sea, no es normal ver las asas de intestino con este calibre como se ven aquí en esta radiografía. Por eso es que se ven aquí las válvulas, porque están dilatadas esas asas de intestino delgado. Estos, pues de nuevo, son imágenes de radiografía de abdomen con una cantidad normal de aire o de gas. Vean, por ejemplo, aquí el colon en la periferia, pero vean también que en la parte central del abdomen hay como unas burbujitas de aire, ¿no? Esas burbujitas que les marqué aquí, pues son burbujas de aire que hay en el intestino delgado y es normal que todos tengamos una cantidad así pequeña de aire en esas asas. A su lado derecho está la misma proyección del paciente, pero en bipedestación. Y vean cómo cambia un poquito la distribución del gas en el intestino delgado. O sea, como que por aquí se ve un poco de aire también. Y se ve también el residuo en el colon. Pero bueno, todo esto es normal, para que más o menos se den una idea de cuál es la cantidad normal de gas que debe de haber en una radiografía de abdomen. Ahí están las burbujitas de aire. Ok, esto es importante. Para saber si una asa de intestino delgado está dilatada o no, pues tenemos que saber cuánto debe de medir de forma normal. Y para eso pueden seguir esta pequeña regla, se llama regla del 369, ¿no? Así para que no se les olvide. Entonces, el intestino delgado, las asas de intestino delgado deben de medir menos de 3 centímetros. ¿Ok? Cuando miden más de 3, ya decimos que hay una dilatación del intestino delgado. El intestino grueso, pues como es más grande, el rango normal es hasta 6 centímetros. Menos de 6 centímetros es normal. Luego, por aquí también en esta regla se alcanza a meter también el apéndice. El apéndice, pues, acuérdense que es muy delgadita, que sale de la primera porción del colon. Y esta debe de medir menos de 6, pero de 6 milímetros, ¿ok? Porque es una estructura muy chiquita, muy delgadita. Y por último, el calibre del ciego, que es igual, es la primera porción del colon, en donde se une el ilion distal con el colon. Ese puede medir hasta 9 centímetros. Esa es una parte muy, muy gruesa del colon. Entonces, apréndanse bien estos numeritos. Intestino delgado hasta 3 centímetros. Intestino grueso 6 centímetros, con excepción del ciego, que puede llegar a medir hasta 9 centímetros y es normal, ¿ok? De calibre. Más de estos valores ya decimos que el intestino está dilatado. Ok. Cuando tenemos una dilatación de las asas del intestino, puede ser por dos causas. Puede haber una obstrucción, o sea, que haya algo que está impidiendo que el intestino se vacíe de la forma correcta. Por ejemplo, un tumor en el colon. Hay veces que los tumores en el colon, sobre todo los que se producen en el colon izquierdo, debutan con una obstrucción intestinal, porque al ir creciendo el tumor va cerrando la luz del colon hasta que llega un momento en que ya no es posible que pase por ahí la materia fecal y el aire, y entonces el intestino se comienza a dilatar. Pues eso es una obstrucción mecánica. Pero hay otro tipo de dilatación de las asas del intestino
que se llama ilio. ¿Ok? ¿Por qué creen que se produce el ilio? Ahí dice, en la palabrita dice, ilio funcional. Pues supongo que el segmento del ilion, del intestino delgado, Ujú. pero no entiendo, o sea, si es que este sí tiene motilidad o no tiene motilidad o... Exacto, por ahí vas. El ilio no tiene que ver con el ilion del intestino. O sea, el ilio es una palabra que se utiliza para decir que el intestino no se está moviendo por una causa, ¿no? Entonces, al no moverse, se comienza a dilatar. Entonces, es un problema de la función del intestino. No es que haya una obstrucción mecánica como la que vimos acá, como por ejemplo por un tumor. Es que hay algo que está haciendo que el intestino en esa parte no se mueva y se dilate. ¿Okay? Entonces, el ilio puede ser focal cuando nada más hay, o cuando nada más está afectada una o dos asas de intestino en una sola parte del abdomen, o puede ser difuso cuando todo el intestino delgado en general no se está moviendo. Por ejemplo, en los pacientes postoperados, lo que hacen es un ilio difuso, secundario a la cirugía y a la anestesia. Y entonces después lo que pasa con esos pacientes, si el intestino no empieza a trabajar otra vez de la forma normal, pues comienzan a tener dolor abdominal y van a ver a su paciente recién operado y el paciente pues no canaliza gases, tiene el abdomen distendido, si lo palpan o le hacen percusión lo van a encontrar timpánico y va a tener dolor, ¿no? O molestia en el abdomen del paciente. Entonces todo eso es lo típico de un ilio difuso y ese generalmente es en el paciente postquirúrgico, ¿ok? Pero el ilio focal, ese es importante porque ese se puede deber a alguna patología abdominal aguda que cause un proceso inflamatorio en la cavidad. Por ejemplo, una apendicitis. Okay, a ver, acuérdense, la apendicitis, ¿en dónde es el dolor de la apendicitis? ¿En qué parte del abdomen? En la fosa ilíaca derecha. En la fosa ilíaca derecha. Entonces, si yo tengo un paciente con apendicitis y le tomo una radiografía de abdomen, a lo mejor no voy a ver yo el apéndice ahí, pero puedo llegar a ver una dilatación de las asas del intestino en el sitio de la fosa ilíaca derecha, ¿ok? Como consecuencia de la apendicitis que tiene el paciente. Entonces, en esos casos ayuda un poquito la radiografía de abdomen porque te dice, hey, mira, o sea, en esta parte del abdomen hay algo, o sea, no sé exactamente qué es, pero hay una patología que está causando que el intestino en esa parte no se esté moviendo bien. Y tú ya puedes sospechar en base a la clínica y otros estudios qué es lo que puede estar pasando. Pero para eso sirve la radiografía de abdomen en casos de dolor abdominal agudo, ¿okay? Porque te puede detectar si hay datos de que hay adentro una patología inflamatoria más severa. Puede ser lo que quieras, puede ser una apendicitis, puede ser diverticulitis en el colon, puede ser una pancreatitis, podría ser incluso una colecistitis. Todas esas patologías pueden repercutir en la motilidad del intestino y verse en la radiografía como una dilatación focal de las asas del intestino en esa parte, ¿no? Y eso se conoce como ilio. Entonces, todo esto es lo que ya les dije ahorita. Miren, el ilio focal es lo mismo. Ilio focal es un proceso inflamatorio focal que afecta a una o más asas de intestino. Puede ser secundario a todas las patologías que dijimos ahorita. Y a veces al ilio focal se le conoce también como el asa centinela, porque es el asa de intestino que como que aquí te está diciendo en qué parte es que se ve la patología abdominal, ¿no? O sea, si tú ves un asa distendida en la fosa ilíaca derecha, a eso le llamas el asa centinela porque eso como que te dice o te orienta hacia que puede haber ahí una apendicitis complicada, ¿no? Por ejemplo. Y la característica del ilio, esto es bien importante porque es la diferencia con la obstrucción intestinal. A ver, ¿qué es lo que dice aquí? ¿Quién lo lee? Para que no se duerman. En el ilio. El gas se va a encontrar más lejos de donde va a estar la afección. Ok, eso es bien importante porque esa es la diferencia.
En el ilio, al no haber una obstrucción mecánica, sino que nada más es que no se está moviendo bien el intestino, vas a encontrar gas distal al sitio en donde está el problema intestinal, o sea, gas en el colon o gas puede ser en el recto. Pero en cambio, cuando hay una obstrucción mecánica en donde hay algo que físicamente impide que el contenido intestinal pase a través de esa zona, lo que va a pasar ahí es que el intestino que está distal a la obstrucción se va a vaciar por completo. Y entonces en las obstrucciones no vamos a encontrar gas distal. Es una forma de diferenciarlos. Claro, si la obstrucción es muy reciente, entonces sí puedes llegar a ver algo de gas todavía distal a la obstrucción. Pero si ya tiene un poquito más de tiempo de evolución, eso se va a ir vaciando hasta que ya no haya gas distal al segmento afectado. Entonces eso es importante, eso es algo clave para diferenciar entre ilio y obstrucción cuando ves dilatación del intestino en la radiografía. Doctor, una pregunta, Sí. ¿qué era lo de la asa centinela? El asa, mira, es justo esto de aquí. El asa centinela es una asa de intestino que está dilatada de forma anormal y que te dice a ti que en ese sitio hay una patología abdominal que está causando eso, ¿no? Entonces es como el asa que te detecta y que te dice, mira, cuando ves un asa centinela en una parte del abdomen, es porque ahí en ese cuadrante es que debes de buscar algo más, ¿no? Que está provocando esa dilatación. Pues aquí, por ejemplo, sería eso. Aquí lo que vemos en la primera imagen del lado izquierdo es una dilatación, pero nada más de una asa. Aquí probablemente sea del yeyuno por la topografía que tiene, digamos, ¿no? Porque está pues prácticamente en epigastrio, ¿no? Y en la imagen de la derecha, pues es la imagen del mismo paciente, pero en la proyección en bipedestación, y vemos que esa asa no modifica su posición con respecto a la proyección en decúbito. Se ve muy parecida, se ve dilatada y como que no se mueve. ¿Se fijan? Acá está. Pues ese es el asa centinela. En este caso, esto se debía a un problema de pancreatitis en el paciente. O sea, aquí pues no vemos el páncreas, pero vemos pues que algo está pasando a nivel del epigastrio que está condicionando esa dilatación focal del intestino delgado. Entonces, esto es un ilio focal. ¿Ok? Vean ahora cómo se ve un ilio difuso. Se ve muy diferente. Este es el que ya les había comentado ahorita, que generalmente es en pacientes postquirúrgicos. Y vean cómo hay una dilatación pues generalizada de las asas de intestino y hay gas distal aquí en el recto. Aquí lo que marca la flecha negra es aire, pues en el hueco pélvico, pero pues ese aire normalmente está en el recto. Esta imagen de la derecha es la proyección de pie del mismo paciente y básicamente se ve lo mismo, ¿no? Se ve una dilatación generalizada de las asas del intestino delgado y se ve que hay gas distal también. ¿Ok? Acá. Pues esto es un ilio difuso. Les digo, eso casi siempre es en pacientes que están recién operados. Aquí dice, generalmente secundario a cirugía abdominal o pélvica. ¿Okay? A veces en estos pacientes vamos a encontrar también, aparte de la dilatación de las asas, niveles hidroaéreos. O sea, cuando el intestino está dilatado y no se está moviendo bien, el líquido que hay en esas asas como que se acumula en la parte de abajo cuando el paciente está de pie y entonces se forman esos niveles, o sea, formados por líquido y por aire. Es como si tuvieran un vaso de agua, ¿no? Y lo estuvieran viendo así lleno a la mitad. Entonces, esos son los niveles hidroaéreos. Y esto ya lo dijimos, gas distal y ausencia o disminución de la peristalsis, ¿no? Cuando ustedes van y auscultan a su paciente. ¿Dudas entre la diferencia del ilio focal y el ilio difuso? ¿Alguna otra duda? No, no. ¿No? Ok. Entonces, ilio focal igual a
proceso inflamatorio del abdomen por la patología que ustedes quieran, dependiendo del cuadrante donde esté. Ilio difuso generalmente es postquirúrgico y es dilatación generalizada o difusa de las asas de intestino. Ok. Ahora vamos a ver la obstrucción mecánica, es la otra patología que ya habíamos dicho ahorita, en donde va a haber una obstrucción secundaria a alguna de estas causas. Miren, estas son las más comunes. ¿Qué son las adherencias? ¿Han escuchado hablar de las adherencias en los pacientes? No, esa no. Ok, las adherencias son es como tejido fibrocicatricial que se produce dentro de la cavidad abdominal cuando los pacientes han tenido una o más cirugías. Entonces, son como bandas de cicatrización delgaditas que pueden provocar que el intestino como que se atore y provocan una obstrucción mecánica. Pero les digo, es en pacientes que tienen generalmente múltiples cirugías abdominales, pero es la causa más frecuente de obstrucción intestinal, las adherencias. Como decíamos, también los tumores, por ejemplo, los tumores del colon, pues también pueden producir obstrucción intestinal. Las hernias, por ejemplo, una hernia en la pared abdominal en donde una asa de intestino sale a través de la pared abdominal y se atora en esa parte, puede provocar una obstrucción mecánica. ¿Okay? La intususcepción, que es cuando el intestino como que se mete sobre sí mismo, como si fuera un calcetín, o sea, cuando un asa de intestino se invagina, digamos, hacia la misma luz. Eso provoca una obstrucción también, es una patología a veces que se presenta en los niños. Y el vólvulo, que es cuando el intestino se tuerce sobre sí mismo y se obstruye, ¿no? Como que gira sobre su propio eje y entonces se hace ahí un nudo y se atora, ¿no? Entonces, todas estas son causas de obstrucción intestinal de tipo mecánico. Okay, aquí sí se va a estar moviendo el intestino, pero va a estar luchando porque va a haber una zona que va a estar obstruida por cualquiera de estas causas. Aquí la clave es que, aparte de la dilatación de las asas de intestino, no va a haber gas distal a la obstrucción después de un tiempo. Entonces, a ver, en esta radiografía, ¿qué es lo que está dilatado aquí? ¿El intestino delgado o el intestino grueso? ¿Qué les parece? ¿Ese es intestino delgado o es intestino grueso? Es delgado. Es delgado, ¿verdad? O sea, se ve más o menos aquí en la porción central del abdomen, pero además se le ven que que son estas rayitas que vimos hace Eran rato. las asas pequeñas. Estas rayitas, ¿cómo les dije que se llamaban? En el colon eran austras y en intestino delgado eran válvulas. Las válvulas conniventes, ¿ok? Entonces, por eso es que sabemos que esto es intestino delgado. ¿Y qué les parece? ¿Ven gas distal o no ven gas distal aquí en el recto? ¿Se ve aire ahí donde le señalé o no? No, no se ve. No se ve aire. Entonces, esta es una obstrucción de tipo mecánico porque no hay gas distal. De hecho, si se fijan, si buscan aquí el colon, ¿dónde está el colon? Pues no se ve. Normalmente debe de verse al menos con algo de residuo dentro. Pero no se ve. Quiere decir que de la obstrucción hacia adelante, hacia distal, ya no hay aire, ni hay materia fecal, ni nada. Todo está colapsado el intestino y es secundaria una obstrucción mecánica, ¿no? Porque aquí me podrían decir, bueno, ¿y esto por qué no es un ilio? Bueno, es por esas características. Si fuera un ilio, tendría que haber gas distal normalmente. ¿Okay? Y además el ilio focal, pues, no es tan extenso como este. Este ya es un segmento grande o largo del intestino que se está dilatando. Porque de la obstrucción hacia atrás, pues el intestino se comienza a dilatar. Y a tal punto de que si la obstrucción no se resuelve, se distiende hasta el estómago y el paciente está vomitando y todo el intestino de ahí para atrás se dilata. Pues aquí ya está más larga la dilatación, ya son varias asas las que están distendidas. ¿Okay? Pero es una secundaria, una obstrucción mecánica.
Aquí no sabemos la causa. Por rayos X es muy difícil decirte, bueno, pues es que hay una hernia o es que hay un tumor o es que es por adherencias. Pues no, o sea, realmente necesitamos una tomografía para tratar de identificar varias de las patologías que vimos ahorita que pudieran estar causando esta obstrucción. Pero bueno, ya con esto ya sabes más o menos lo que le está pasando al paciente y lo ideal es que a este paciente pues, le mandes una tomografía si no tienes un diagnóstico todavía de por qué es que está obstruido, ¿no? Porque si está obstruido, lo más seguro es que requiera un tratamiento quirúrgico, ¿no? Si no se resuelve el cuadro de forma conservadora o dependiendo de lo que está causando la obstrucción. Pues casi siempre estos pacientes van a tomografía para pues terminar de afinar el diagnóstico, ¿no? También los pueden mandar directo a tomografía y no necesariamente realizar una radiografía de abdomen, pero si están en un lugar en donde no tienen acceso a una tomografía fácilmente y pues necesitan ver más o menos un panorama general de qué está pasando con el paciente, pues la radiografía es una opción razonable, ¿no? Sí. Esto que se ve aquí que marcan las flechas son los niveles hidroaéreos. A veces los describen así como en escalera. No sé si los alcanzan a ver aquí más o menos, pero son como estas rayitas que se forman aquí entre el líquido y el aire que está arriba del líquido, ¿no? Entonces, todos estos son niveles y se ven así como una escalerita, ¿okay? Niveles en escalera. Esos son típicos de las obstrucciones intestinales, niveles hidroaéreos. Y aquí también se ven varios niveles, miren. Aquí se ve uno, aquí se ve otro nivel. A pesar de que aquí no hay tanta distensión de las asas del intestino, o sea, por aire, de todos modos, el que haya estos niveles nos dice que pues, no se está moviendo bien el contenido intestinal. Incluso aquí no se ve gas distal tampoco, no se ve mucho gas distal acá en el recto. Entonces, bueno, esto nos hace sospechar que el paciente pues, puede estar cursando con una obstrucción. Incluso acá arriba sí se ve una dilatación focal como de unas asas, ¿no? Acá, en el hipocondrio izquierdo. Y muchos nivelitos. Ok. Todos esos niveles los vamos a buscar ¿en qué proyección? ¿En la de cúbito o de pie? Por lógica. De pie, ¿no? En la proyección de pie. Para eso nos sirve para que cuando el paciente está parado, pues entonces el líquido caiga hacia la parte de abajo de las asas que están distendidas y se ven estos niveles. Si le toman en la misma radiografía, si se la toman en proyección en decúbito, o sea, con el paciente acostado, no van a ver los niveles, porque imagínense que el líquido que está ahí atorado se va como a esparcer, como que se va a derramar hacia la parte de atrás del intestino y por la proyección, por cómo está entrando el rayo, no se van a formar los niveles, ¿ok? Se va a ver nada más la distensión de las asas, pero no se van a ver los niveles. Pues esto lo buscamos en las radiografías con el paciente de pie. Ok. Este es otro caso de obstrucción mecánica. A ver, aquí, ¿qué es lo que está dilatado? Miren, vamos a verlo por partes. Esta parte de aquí, ¿qué es? ¿Intestino delgado o intestino grueso? Delgado, ¿no? ¿Seguros? Se ven varias. Lo que está seleccionando es intestino grueso. Ese es intestino grueso. Miren, todo esto que se ven aquí como las austras es intestino grueso. ¿Ok? Pero evidentemente, aquí ¿en qué parte creen que esté la obstrucción? Miren, vamos a ver, vamos a seguir aquí el intestino más o menos, el intestino grueso por acá, por acá, por acá, por acá. Eso es grueso. Esto es grueso. ¿Y qué pasa aquí? Es grueso. Ajá. ¿Y qué pasa ahí? En donde terminó ahí la... En la descendente. Ajá. Aquí es donde parece que estuviera la obstrucción, ¿no? Aquí hay una parte en el colon descendente que ya no se ve, que se ve colapsada y de ahí hacia proximal el colon se distiende. Y obviamente cuando llega aquí a la parte del ciego, pues el intestino se tiene que seguir dilatando si la obstrucción no se resuelve. Entonces ya comienza a haber ahora sí dilatación de estas asas de intestino delgado, que son las que están aquí en la porción más central del abdomen, todo esto. ¿Ok? Entonces, por eso es que en la parte central aquí
sí ven una dilatación del intestino delgado, que seguramente es el ilion, o sea, nomás piensen que va de reversa la dilatación, ¿no? Se produjo la obstrucción en el descendente, entonces se dilata el resto del descendente, el colon transverso, de ahí el colon descendente, perdón, ascendente, y de ahí para atrás, pues el ilion. ¿Okay? Entonces vemos dilatación del ilion y vemos dilatación del colon, y aquí la obstrucción está en el descendente. Igual, no vemos aquí la causa. Podría ser un tumor del colon, pues este es un sitio de tumores frecuentes, el colon descendente y el colon sigmoides. Entonces esa es una opción, pero bueno, ya vimos que el paciente está obstruido. Ok. Después, ¿cómo vamos a buscar o en dónde vamos a buscar el aire libre en los estudios de radiografía? Entonces, el aire libre indica que el paciente tuvo una perforación de una víscera hueca. Si su paciente no está recién operado y ven aire libre en la radiografía o en tomografía, eso es igual a que algún sitio del intestino se perforó, por las causas que quieran, ¿no? O sea, una de las causas más frecuentes es la enfermedad ulcerosa péptica, o sea, cuando hay úlceras gástricas o úlceras en el duodeno que se perforan y entonces pueden producir aire libre. Pero otras patologías que también son frecuentes, pues son la apendicitis, una apendicitis que ya se complicó y se perforó, también puede producir una cantidad de aire libre que podamos detectar en la radiografía. O las diverticulitis. ¿Qué son los divertículos en el colon? ¿Han escuchado de los divertículos? Ahí está el colon. Los divertículos son como bolsitas, como bolsitas que se producen en la pared del colon, y cuando se obstruyen, pues se provoca un proceso inflamatorio que se llama diverticulitis. Y a veces, si la diverticulitis es severa, se puede perforar el divertículo y eso hace pues que salga aire libre hacia los tejidos blandos adyacentes. Entonces, todas esas son causas de aire libre, ¿no? Si su paciente está recién operado del abdomen, es normal ver aire libre en la cavidad en los primeros días, generalmente hasta en la primera semana, pero lo habitual es que ese aire se vaya reabsorbiendo poco a poco y que después de una semana ya no encuentren aire libre, ¿no? Si siguen viendo aire es porque hay alguna complicación o alguna fuga todavía. ¿Okay? Bueno, a ver, ahora sí, otra vez. En esta radiografía, así por lógica, ¿en dónde vamos a ir a buscar el aire libre si nuestro paciente se la tomamos de pie, en bipedestación? ¿Hacia dónde se va a ir el aire que esté dentro de la cavidad? Pues hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Y se va a detener entonces en la región por debajo del diafragma. Ok, entonces aquí está el diafragma, del lado derecho. Aquí está el diafragma izquierdo. Y vean cómo hay un espacio entre el diafragma y el hígado en esta parte. ¿Okay? Este espacio está negro, o sea, está lleno de aire. Y eso es aire libre subdiafragmático. Ahí es en donde lo tenemos que ir a buscar. También del lado izquierdo hay aire libre. Miren, esto no, porque esto es intestino, pero aquí hay un espacio igual que está lleno de aire en el lado izquierdo. Entonces, cuando veamos una radiografía de abdomen con el paciente de pie, tenemos que ir a buscar y mover nuestros ojitos e ir a ver las regiones subdiafragmáticas para ver si ahí no hay aire acumulado. ¿Okay? ¿Qué más? A ver, en esta parte central, ¿qué les parece esta asa de intestino? ¿Está normal o no en su calibre? Digo, no la vamos a medir aquí porque no puedo medirlo en la presentación de cuántos centímetros mide, pero ¿qué les parece? ¿Les llama la atención? Sí, pues sí. Sí, ¿no? Es una asa que está pues más o menos en mesogastrio, que está dilatada o distendida y que tiene aire. Eso, por ejemplo, es un ilio focal. Pues eso nos está diciendo que hay alguna patología ahí en esa zona, más o menos a nivel de mesogastrio o de epigastrio. Y además hay aire libre, algo está perforado, ¿no? No sé qué, no sé si es el estómago,
el duodeno, o qué es lo que haya pasado ahí, pero ese es un ilio focal con aire libre. Este paciente pues también tiene que ir directo a una tomografía idealmente, y lo más seguro es que el tratamiento sea quirúrgico dependiendo de la causa. Pero ahí está, ilio focal y aire libre. ¿Y esta qué proyección es? La de su lado derecho, de las que vimos al principio. ¿Cómo está aquí el paciente? Está acostado en su lado izquierdo, ¿no? Muy bien, es la proyección en decúbito lateral izquierdo. Ahora, vean cómo aquí está el hígado. Acá está la pared, pues que prácticamente es la pared torácica ya, porque ahí tiene costillas. Pero vean el espacio que hay aquí en donde está la A. Todo esto está lleno de aire, está negro. Pues esa es la forma de ver aire libre en un paciente que no se puede poner de pie. Tomando una radiografía en decúbito lateral izquierdo y viendo aquí el espacio entre el hígado y la pared, en donde pues no debe de existir aire. Muy bien. ¿Se acuerdan que les dije que en una radiografía de tórax también a veces se utiliza como parte del estudio de los pacientes con dolor abdominal? ¿Por qué? ¿Qué es lo que marcan ahí las flechas? Aire abajo del diafragma. Muy bien, hay aire subdiafragmático. Vean cómo se marca aquí el diafragma. Normalmente no debe de delimitarse así el diafragma porque el hígado queda pegadito junto con el diafragma y entonces no se ve un espacio entre ambos. Pero aquí sí hay una rayita negra. ¿Se alcanzan a ver? Una rayita negra abajo del diafragma. Entonces, esa rayita es aire libre, nada más que es mucho menos que el caso que habíamos visto anteriormente. Pero de todos modos, si vemos esto, es igual a que hay una patología abdominal que cursa con perforación. A menos de que esté recién operado mi paciente, pero si ven esto, hay que pensar en esas dos posibilidades. Ok. Muy bien. Eso que vimos ahorita del intestino es lo más importante de la radiografía de abdomen. Lo del patrón de gas intestinal y lo de buscar aire libre. Pero bueno, a veces podemos buscar otras cosas, como ya habíamos dicho, como algunas calcificaciones. Entonces, aquí lo primero es conocer qué calcificaciones son normales y cuáles no son normales en el abdomen. Alcanzan a ver, por ejemplo, aquí todas estas manchitas como blancas que se ven aquí cerca de las costillas en los dos lados. Miren, todas estas que les estoy marcando aquí. Entonces, esas calcificaciones son normales. Son calcificaciones de la porción cartilaginosa de las costillas, ¿ok? De las costillas que están más abajo. Entonces, eso se ven con mucha frecuencia en pacientes mayores de edad. Entonces, si las ven, igual para que sepan que es algo normal, porque les digo, se ven muy frecuentemente. Incluso aquí este paciente tiene aquí como unos osteofitos, como unos picos en la columna aquí de los dos lados. Y esos son pues cambios degenerativos de la columna, pues también seguramente es un paciente ya mayor de edad. Pues bueno, son calcificaciones de los cartílagos costales. Ahí se las pongo dibujaditas como en amarillo. Estas calcificaciones no es muy frecuente que las veamos en rayos X, pero son litos en la vesícula biliar. Es como una imagen que tiene un acercamiento a nivel del hipocondrio derecho. Y la vesícula si no tiene piedras, pues no la podemos ver por rayos X, pero si está llena de piedras, entonces sí logramos delimitar su contorno, ¿no? Porque las piedras nos hacen que esa vesícula tenga una mayor densidad. Entonces, todas esas imágenes que están adentro, así como bolitas redonditas, son litos en la vesícula biliar, litos que son calcificados, y está llena la vesícula de esos litos. Entonces, bueno, aquí la clave es pues verlos en la topografía en donde está la vesícula, en el hipocondrio derecho. Pero les digo, no es muy común que veamos así una vesícula llena de piedras, pero igual pues en algún momento a lo mejor les toca ver alguno. Ok, esta imagen de aquí se llama vesícula en porcelana. Tampoco es tan frecuente, pero les gusta mucho preguntarlos a todos. Entonces, la vesícula en porcelana es una calcificación difusa de la pared de la vesícula. Entonces aquí, eso es lo que nos permite ver la vesícula en este paciente. Y pues se cree que está relacionado a cuadros
de colecistitis crónica, ¿no? O sea, de procesos inflamatorios crónicos de la vesícula por litiasis o por la causa en que quieran, pero no es algo que vemos con tanta frecuencia, ¿no? Pero bueno, es algo que les gusta a veces preguntar por el nombre, ¿no? Vesícula en porcelana, se escucha muy rimbombante. Pero bueno, sepan que eso es lo que es. Y además, miren, este paciente tiene calcificación también aquí de los cartílagos costales, entonces seguramente también es un paciente ya mayor. Y luego tiene escoliosis, ¿ya vieron la columna? Está como chueca, ¿no? Simón se le va así doblada. Ajá, tiene una escoliosis izquierda, del lado izquierdo. Pero bueno, el caso es que eso es la vesícula en porcelana. También podemos ver litos en los riñones. Aquí, por ejemplo, los riñones sí se alcanzan a ver más o menos. Digo, no en todos los pacientes porque depende un poquito de la complexión de cada uno, pero más o menos imagínense que el riñón izquierdo es esta sombra que se ve aquí, más o menos. El riñón derecho es más o menos esta sombra que se ve acá. Y aquí, en la región inferior, digamos, del riñón izquierdo, hay una calcificación. Entonces, eso, viéndolo así por pura topografía, lo más seguro es que sea un lito en el riñón. Esos normalmente no causan síntomas. El problema es cuando ya se van a los uréteres y entonces sí obstruyen las vías urinarias y condicionan dilatación de los riñones. Pero por sí solos en los riñones generalmente no causan ningún problema. A veces se asocian con infecciones de repetición, pero la mayoría de las veces son asintomáticos. Y aquí, en el lado derecho, tenemos también otra imagen que es otro lito en el riñón. Este se llama un lito coraliforme, ¿ok? Porque tiene forma así como de coral. Lito coraliforme. ¿Ok? Ese es un lito que adopta la morfología, pues, de los cálices y de la pelvicilla del riñón. Miren, o sea, aquí sería la pelvicilla del renal y hacia aquí arriba estos, pues, son los cálices que son los que juntan la orina y luego ya de ahí la mandan a la pelvicilla renal y de ahí al uréter. Entonces es un lito que adopta esa morfología de los cálices, el lito coraliforme. Este sí es más o menos frecuente. Ok. Y otra cosa que podemos ver aquí, por ejemplo, es un aneurisma de la aorta. Acuérdense, ya se los pregunté en la clase pasada, ¿no? Porque vimos por ahí un caso, pero les dije que los aneurismas abdominales se producen en la aorta infrarrenal, ¿no? Por debajo del origen de las arterias renales. Y aquí, si el aneurisma está calcificado, podemos ver como esta imagen más blanquita está anterior a la columna vertebral, se sobrepone con la columna vertebral. Pero la calcificación de las paredes de la aorta en esa parte nos permite detectarlo, ¿no? Entonces, bueno, también podemos llegar a ver aneurismas de la aorta si están calcificados en la radiografía de abdomen. Esta es una radiografía o un acercamiento de una radiografía en la parte del hueco pélvico. Aquí, por ejemplo, esto es el pubis, ¿no? Esto que vemos aquí es el pubis. Y estas son calcificaciones que son típicas de los miomas uterinos. ¿Okay? Los miomas son, pues, como crecimientos tumorales benignos en el útero y muchas veces se calcifican y producen este tipo de imágenes que se llaman calcificaciones en palomita de maíz. ¿Okay? Porque se ven así como, pues, como palomitas de maíz, como lobuladitos pequeños. Y si vemos esto en la pelvis, pues lo más seguro, y la paciente es mujer, lo más seguro es que sean miomas. ¿Okay? Y ya por último, con respecto a las calcificaciones, también en el hueco pélvico podemos ver unas calcificaciones que se llaman flebolitos, que son como calcificaciones que se producen en venitas que están en la pelvis. Y son importantes porque a veces se pueden llegar a confundir con un lito en las vías urinarias, ¿no? Pues aquí, miren, hay muchas calcificacioncitas aquí distribuidas hacia la porción lateral, digamos, de la pelvis. Son así como de diferentes tamaños, unas más grandes que otras, pero son nada más flebolitos, son benignos, no hay que hacer nada. Simplemente es un hallazgo que se ve con frecuencia en los estudios de imagen, pero la importancia es eso, no confundirlo con un lito en el trayecto ureteral.
Ok, nos quedan ya como 4 diapositivas. Lo último son masas, ok, masas tumorales en el abdomen. Entonces, la radiografía de abdomen pues no es muy buena para ver tumoraciones, sobre todo si son pequeñas. Por ejemplo, un tumor en el riñón pues no lo vamos a ver generalmente por medio de una radiografía. Un tumor en el hígado tampoco. Si hay metástasis en el hígado tampoco. Pero podemos llegar a ver masas o lesiones ocupativas que sean grandes y que desplacen las estructuras que están adyacentes. ¿Okay? A veces podemos ver crecimiento, por ejemplo, del vaso, ¿no? Así de forma indirecta, cuando hay esplenomegalia. Pues aquí les voy a poner más o menos un ejemplo de cómo se vería. Les digo, igual no es muy común ver esto, pero lo que quiero que entiendan es que lo que nos puede ayudar a pensar que hay una tumoración que está a nivel del abdomen es que haya desplazamiento de las estructuras que están adyacentes, por ejemplo, el intestino. Entonces aquí, si pueden ver, aquí hay como que toda esta parte de aquí corresponde con el hígado, pero el gas intestinal que se ve aquí marcado con las flechas negras está desplazado hacia la izquierda. O sea, lo normal es que veamos gas más o menos también aquí en la porción del mesogastrio, alguna otra burbuja o algo. Pero aquí sí hay un desplazamiento de todas esas asas de intestino y en este caso pues es secundario a un crecimiento del hígado, ¿no? Por la presencia de hepatomegalia. Les digo, es difícil que en una radiografía llegamos a ver estas cosas, pero igual es importante como que tomarlo en cuenta, ¿no? Que a veces si ven algo desplazado puede haber una lesión ocupativa de fondo que esté empujando ese intestino hacia otro lado. Aquí, por ejemplo, en el caso del vaso, pasa aquí algo parecido, miren. Aquí el vaso es toda esta sombra grande que les estoy marcando, pero igual hay un desplazamiento aquí del colon, ¿no? Del ángulo esplénico del colon hacia abajo por crecimiento del vaso. Entonces eso nos puede decir que hay esplenomegalia en el paciente. Y por último, en caso de los riñones, aquí hay igual una lesión grandota en el lado izquierdo del abdomen, que de hecho se ve como bien definida, se ve como redondita, digamos, pero lo importante pues es que está desplazando también el intestino hacia el lado derecho. Y en este caso se trataba de un quiste gigante en el riñón izquierdo, ¿no? O sea, un quiste es como una bolsita llena de líquido, no es una tumoración, no es un cáncer, pues es nada más una lesión benigna. Pero lo importante, les digo, es entender ese desplazamiento de las estructuras secundarias a algo que está ahí ocupando el abdomen. Igual con la pura radiografía, no les podríamos decir, pues esto seguramente es un quiste, porque pueden ser muchas cosas. Finalmente el paciente ocuparía otro estudio, como una tomografía, para ver exactamente qué es lo que está pasando ahí, pero sí nos sirve como un dato indirecto de decir, bueno, ahí hay algo que está desplazando lo demás. Entonces, esa es la forma en la que podemos inferir que hay alguna masa en el abdomen, pero en sí estos dos últimos puntos que vimos, de las calcificaciones y las masas abdominales, pues realmente no es el fuerte de la radiografía de abdomen. El fuerte es la distribución del gas intestinal, ver si no hay un hilio, ver si no hay una obstrucción y ver si no hay aire libre. Eso es lo primero y lo más importante que deben de buscar. Y lo demás, pues ya son como cositas extras, pero realmente tienen poca práctica en situaciones de la vida real, ¿no? Ahora la verdad es que mucho se resuelve por medio de tomografía, porque es un método mucho más exacto que la radiografía. Muy bien. ¿Dudas, preguntas de esta clase de radiografía de abdomen?